La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en una emisión más de Radio ESPM. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es importante comprender y entender y estudiar el consumo de alcohol en México? Bueno, pues hoy nos van a platicar nuestra invitada, nuestro invitado, sobre los impactos a la salud y los impactos económicos que trae consigo el consumo de alcohol, la cantidad de población en México que está consumiendo alcohol y que está dañando su salud. Vamos a ver también las consecuencias a nivel familiar y a nivel poblacional que puede traer consigo el consumo de alcohol, así como, bueno, pues dónde están comprando las familias mexicanas el alcohol que están consumiendo. Para ello me voy a permitir presentar a nuestra invitada, la doctora Yenisei Ramírez Toscano. Ella es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, Yenisei, por estar con nosotras y nosotros. Gracias, Aldara. Es un gusto estar aquí y platicar un poquito del tema. Claro que sí, vas a ver que va a estar bien interesante nuestra plática. Y también, bueno, le doy la bienvenida al maestro David Barrera Núñez. Él es ayudante de investigador en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a platicar del tema que es muy importante para la población. Y pues espero que haya muchas preguntas y muy buena plática. Seguro que sí. Antes de empezar el programa, nos dimos a la tarea de organizar esta entrevista, porque es muchísima la información que ustedes han generado con base en los estudios que han llevado a cabo, y lo que queremos es que en esta media hora logremos compartir con nuestra audiencia los aspectos más relevantes de este tema del consumo de alcohol y los daños y las consecuencias que está generando ya como un problema de salud poblacional. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando sobre algo que seguramente va a traer el interés de nuestra audiencia? Y por favor quédense con nosotros hasta el final, porque de verdad vamos a descubrir juntas y juntos mucha información de gran interés sobre el consumo de alcohol. ¿Cómo está afectando este consumo, David, al tejido social de la comunidad, el consumo de alcohol? El consumo de alcohol, creo que algo que hay que tomar en cuenta es que es una sustancia que puede afectar de diferentes maneras, a nivel individual y a nivel poblacional. A nivel individual, pues no hay que olvidar que el alcohol una de sus propiedades químicas es que es una toxina. Aparte, entonces, es una toxina y es un cancerígeno, es una sustancia que se puede asociar con el cáncer. Entonces, eso podríamos decir que a nivel individual, pues bueno, ya ahí tiene dos desventajas o dos problemas que puede causar al organismo. Pero también tiene unas características como es la toxicidad o que tiene la capacidad de dañar el cuerpo y también de afectarlo por la intoxicación, que suenan muy parecidas las palabras, pero son diferentes. La intoxicación, estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como embriaguez. Entonces, ese estado de toxicidad se puede asociar con violencia, con lesiones, y hacen lesiones autoinfligidas que alguien se puede hacer a sí mismo bajo el efecto del alcohol, o lesiones a terceros. Y lo más común, tal vez con lo que más nos podemos identificar, que sabemos que hay muchísimos casos con accidentes de tránsito. Entonces hay un montón de casos de accidentes de tránsito que están asociados por consumo de alcohol. Entonces ahí va a haber problemas. Pero también nos podemos ir a la parte más social, tal vez, y el consumo de alcohol muchas veces se puede relacionar con problemas en el trabajo, por inasistencia, puede ser, por gasto, es decir, la gente va a gastar ese dinero en alcohol que podría destinarlo a otra cosa, ya sea alimento, educación, a tiempo recreativo. Entonces puede afectar de diferentes maneras el tejido social y no solo lo individual. Entonces ahí es como las dos partes que podríamos platicar sobre la importancia de estudiar el alcohol y el efecto que tiene en la población.
Tengo aquí un dato de la Organización Mundial de la Salud en el que nos dice que el alcohol es la droga psicoactiva más consumida a nivel mundial. Es decir, alrededor del 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol. Sí, y esto, esto sí es creo que un tema muy importante, porque igual lo tenemos súper normalizado, ¿no? Es normal que vayamos en reuniones, en comidas, con la familia, con los hijos, hay alcohol, pero no perder de vista que es una droga. ¿Es legal? Sí, pero no deja de ser una droga. Entonces también eso es muy importante. Y lo que mencionas ahorita de la carga que tiene, pues sí, representa un poquito más del 5% de las muertes en todo el mundo son atribuidas al alcohol. Y tal vez si lo ponemos así o decimos, por ejemplo, se calculó en 2020 se calculó que entre 2.4, 3 millones de muertes al año ocurren asociadas al alcohol, y tal vez suena muchísimo, ¿no? Pero si lo ponemos en dimensión de tiempo, en todo el mundo son más o menos una muerte cada 10 segundos atribuida al alcohol. Entonces, pues bueno, ahí nos damos de la magnitud del problema. Ya sea por, como comentabas, ¿no? Exacto. Por una cuestión que tenga que ver con la afectación a tu propia salud, o por alguna cuestión que tenga que ver con algún accidente, claro, con acciones violentas que se ejecuten bajo el efecto del alcohol. David, ¿cuál es la magnitud del consumo de alcohol aquí en nuestro país? En nuestro país, pues bueno, podríamos platicarlo y dividirlo en dos poblaciones importantes. Uno en adultos, que sería lo natural, no pensar que el adulto consume alcohol y estudiarlo en ese grupo, pero también no hay que perder de vista que los adolescentes también consumen, aunque sea ilegal, porque hay una edad de inicio de consumo de alcohol, una edad legal, pero aún así los adolescentes consumen. Entonces, para 2022 estuvimos trabajando aquí en el instituto y calculamos que más o menos los adolescentes, y aquí lo tengo anotado, perdón que tenga que revisar, pero no me aprendí las cifras. Entonces vemos que en adolescentes de 10 a 19 años, más o menos el 20%, son 20.6% de los adolescentes consumían alcohol de manera actual. Y tal vez un pasito antes para definir qué es el consumo actual, y nos referimos únicamente son los adolescentes que consumieron una bebida estándar en los últimos 12 meses, por lo menos una bebida. Eso se podría definir, tal vez técnico, pero así se define el consumo actual, y podremos mencionar qué es una bebida estándar, porque igual si yo digo ahorita una bebida estándar, igual no sé si lo que yo consumí en el último año fue bebida estándar o no fue bebida estándar, y la definimos como, y podemos dar ejemplos. Técnicamente se define por una cantidad de alcohol puro, que son 13 gramos, pero igual lo podemos traducir a, por ejemplo, una lata o una botella de cerveza. Eso es una bebida estándar. Una copa de vino es una bebida estándar. Un caballito de destilado, tequila, mezcal o algo así, es una bebida estándar. Entonces estaríamos pensando que el 20% de los adolescentes, que recordamos son de 10 a 19 años, la mayoría no deberían de estar tomando alcohol, pero el 20% de los adolescentes consumen alcohol en la actualidad. Y esto, si lo ponemos en cifras, son un poquito más de 4 millones de adolescentes en México consumen alcohol en la actualidad. Entonces, pues bueno, esa es como la magnitud del problema. Y otra de las medidas que podemos platicar es el consumo excesivo, que ese se clasifica también considerando las bebidas estándar, pero pensamos que nosotros pensamos, está así definido, que el consumo excesivo es cuando un hombre consume 5 copas o más, 5 bebidas estándar o más en una misma ocasión, en los últimos 30 días, o una mujer consume 4 bebidas estándar o más en una misma ocasión en los últimos 30 días. Entonces eso, y nos da una idea de justo un consumo ya no podría ser recreativo de una reunión, sino ya un consumo un poco más problemático, ¿no? Un consumo fuerte de alcohol, y por eso lo medimos también, o los medimos por separado, el consumo actual y el consumo excesivo. Y de ese vemos que en adolescentes son 5%, un 5.2% de los adolescentes consumen de manera excesiva alcohol en México. Esto, si lo traducimos en números absolutos, sería más o menos 1.2 millones de adolescentes que están consumiendo alcohol de manera excesiva en México. Aquí en México. En México. Esos estudios a los que hace referencia los hicieron aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre estos estudios? Claro, sí. Esos estudios los hicimos ocupando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de la ENSANUT,
Eso, y es una parte importante de la vigilancia, es que se hagan monitoreos y estar constantemente sabiendo cuánto alcohol o cuánto tabaco, o estar midiendo el estado de salud de la población de manera constante. El consumo de sustancias, sobre todo alcohol, es importante. ¿Por qué? Porque nos da una idea si va aumentando o va disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, si estos estudios, digamos, se hacen año con año, cada cierto tiempo se va estimando cuánto consume la población para poder tener la temperatura del consumo, ¿no? Saber si va aumentando, va disminuyendo, quién está consumiendo más. Y algo importante que igual no mencioné ahorita, pero vale la pena mencionarlo, es que hay diferencias por sexo. Y siempre se ha sabido que los hombres consumen más alcohol que las mujeres. Eso de manera general, en casi todo el mundo los hombres consumen más que las mujeres, ya sea consumo actual o consumo excesivo. Sí. Pero algo que hemos visto, o que se ha visto no solo en México, sino de manera general, es que esta diferencia, esta brecha entre hombres y mujeres, se va haciendo más corta en las edades en los más jóvenes, en los adolescentes. Esa diferencia es menor, y no es porque los hombres estén consumiendo menos, sino las mujeres están consumiendo más. Y esto es característico de los jóvenes. Y además me parece que incluso la afectación es distinta en hombres y mujeres, ¿no? Sí, puede ser, exacto, sí. Hay, por ejemplo, violencia. Cuando hay violencia asociada con el consumo de alcohol es un poco más en los hombres, pero también, y retomando y pensando que el consumo de alcohol o el alcohol per se es una sustancia cancerígena, también se ha asociado con mujeres, específicamente con cáncer de mama. De mama. Para puntualizar un poco más y no dejarlo tan amplio, esta afectación a la salud, ahora que mencionas esto, ¿tienen identificadas las enfermedades que están relacionadas de manera importante con el consumo de alcohol? Por ejemplo, la cirrosis hepática, y de ahí irnos hasta también la salud mental se ve afectada, ¿no? Sí, por supuesto. Y una manera tal vez más didáctica de poder identificar esto es regresando a las características que tiene el alcohol. Entonces sabemos que es, por ejemplo, una sustancia tóxica, y esa capacidad tóxica que tiene el alcohol se va asociando con enfermedades, como dices, enfermedades cardiovasculares, como pueden ser infartos. Se ha visto que los infartos, el consumir alcohol aumenta el riesgo de un infarto, diabetes también, otro tipo de enfermedades vasculares, afección renal también se ha visto que afecta, pero también enfermedades crónicas como la cirrosis que mencionas, que es un problema muy importante, ¿no? La afección del hígado por el consumo de alcohol, y que sabemos algo, y tal vez sea lo más común que se sepa, ¿no? Que consumir alcohol se asocia con problemas en el hígado. Pero no es solo eso, obviamente, que es cáncer, que es diabetes, pueden ser infartos, y pueden ser cosas que tal vez no son meramente enfermedades como mencionas, pero sí que impactan a nivel social, como pueden ser violencia, como pueden ser lesiones, como pueden ser accidentes de tránsito. Entonces, por un lado tenemos que comprender la problemática desde el ámbito de la salud pública. Desde ahí pensaría ofrecer sugerencias, recomendaciones a las instancias correspondientes y integrarlas de una manera que se prevenga este consumo, se identifiquen los factores que ahorita nos vas a platicar, Jenny, y también se trabaje con así como existen los entornos obesogénicos, pues seguramente también existe el entorno que favorece el consumo de alcohol. Jenny, platícanos sobre cuáles has identificado o han identificado que son los principales determinantes estructurales, es decir, económicos, sociales y demás, que favorecen o que están favoreciendo el consumo de alcohol en nuestro país. Sí, creo que eso es algo bien importante. Y ahorita, si bien David ya mencionó varios de los factores o diferencias en estas proporciones de del consumo de alcohol, el consumo de alcohol es como una interacción como muy compleja, ¿no? ¿Por qué se debe? ¿Por qué se está dando el consumo de alcohol? Una parte es toda la parte individual, que David mencionó un poco, o sea, algunos factores individuales son el sexo, la edad, el nivel educativo a nivel individual, el nivel socioeconómico a nivel hogar también. Y bueno, hablando un poquito de ellos, y ahorita hablo de los factores estructurales, por mencionar algo, ya hablamos de que el sexo es un factor
muy determinante ya del consumo de alcohol. Los hombres principalmente consumen más alcohol que las mujeres. La edad también, principalmente quienes consumen más alcohol son las personas jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? Como en unos 30, 40 años son los que consumen más alcohol comparado con los adultos mayores. Y hablando del nivel socioeconómico, también hay una brecha, o sea, aquellos que tienen un nivel socioeconómico, un nivel educativo más elevado, que llegaron hasta licenciatura, preparatoria más o licenciatura, también reportan un consumo mayor de alcohol. Y cuando hablamos de nivel socioeconómico, que es algo ya como digamos que es un factor a nivel hogar, pero que incide individualmente, también aquellos que reportan tener un menor nivel socioeconómico, es el reporte mayor de consumo de alcohol, ¿no? Comparado con aquellos que tienen menor nivel socioeconómico. Y bueno, la otra parte son todos los determinantes estructurales. ¿A qué nos referimos con este tema? Que puede llegar a ser como un poquito, complejo. Son todas las condiciones como políticas, las económicas, las sociales, las ambientales. Todos estos factores que a simple vista quizá no vemos, pero están ahí, influyen en el consumo de alcohol. Algunos ejemplos, y ahorita más adelante vamos a indagar más en detalle, pero algunos de ellos puede ser desde las restricciones en la ley, ¿no? O sea, entre más laxas sean las restricciones, por ejemplo, para la conducción bajo los consumos de alcohol, pues esto va a provocar un mayor consumo de alcohol y mayor accidentes de tránsito. También cuando hablamos de un determinante estructural son, por ejemplo, la edad mínima para consumir alcohol en México, ¿no? Que es 18 años. Pero, hablando a lo mejor de otros países, es diferente. Sabemos que esto difiere de país en país. Aquí, pues, esto sí es como muy... Aquí es 18 y, por ejemplo, Estados Unidos 21. Es 21. Claro, pero hay países que pueden ser 16. Ese también es un determinante estructural, ¿no? Porque estos determinantes estructurales lo que hacen es que van a influir en que se dé un mayor o un menor riesgo a un desenlace de salud. En este caso, pues, al consumo de alcohol. Y otro determinante estructural es la disponibilidad de alcohol y también, por ejemplo, en la mercadotecnia que se le puede llegar a dar a este consumo de alcohol. Entonces, ese es como un ejemplo así como bien general de qué son los determinantes estructurales. Pienso, por ejemplo, en la publicidad que hace años se reguló muchísimo en México para anunciar productos del tabaco. Claro. ¿Es así? Sí. Aquí en el caso del alcohol yo no lo veo tanto, pero no sé si exista esta regulación en México y cómo se está efectuando, ¿no? Sí. Creo que ahorita, la publicidad, lo que es mercadotecnia, que es publicidad, promoción, tal cual, según yo, no está tan regulado. O sea, sí, ahorita nos ponemos a pensar de algo tan usual como los eventos deportivos. La publicidad está ahí del alcohol, principalmente cuando vemos a los puntos de venta de alcohol, que ahorita vamos a hablar sobre eso, las promocionales están ahí también. Entonces, si bien, sí, no está como que completamente regulado como en el tabaco. Claro, y hay una serie de cosas que se pueden hacer específicamente con la regulación de promoción y marketing, exacto. Entonces todo lo que se hace en mercadotecnia. Y tal vez sí está regulado, por ejemplo, en algunos horarios puede ser que no se puedan promocionar bebidas alcohólicas en los medios de comunicación, ya sea tele, radio, pero en otros horarios sí. Y lo que se tratan de estas medidas es que protejan a cierta población en específico, como pueden ser adolescentes, niños que no consumen, o personas abstemias, aunque no sean adolescentes, pueden ser adultos que no consumen alcohol, y no estarlos exponiendo a este tipo de anuncios o de publicidad que pueden fomentar propiamente el consumo. Entonces sí hay ciertas medidas, pero como mencioné, es un abanico que puede mejorar muchísimo en México y que en otros países está mucho más regulado. Bueno, antes de meternos de lleno a hablar sobre las estrategias que nos puedes platicar, David, para regular este consumo, hace un momento mencionabas algo sobre la disponibilidad. ¿Qué podemos entender con este concepto de disponibilidad de alcohol, específicamente en México? Sí, bueno, este concepto es amplio, ¿no? La disponibilidad de alcohol incluye desde la producción de esta bebida alcohólica,
la venta al por mayor, la venta al por menor, también inclusive la venta, esta distribución de servicios por medio de aplicaciones, también las horas de servicio de venta de alcohol, los horarios, también incluye la publicidad, el marketing, la promoción de estas bebidas. La edad mínima también incluye, la edad mínima, hablando ya legislativamente, y también nos referimos al número de tiendas. Al número de tiendas, la disponibilidad lo podemos definir como la ubicación y el número de tiendas que venden alcohol, por ejemplo, en cierta área geográfica, ¿no? Aquí ya nos metemos a otro temita, que es la densidad de las tiendas de alcohol. Ahora, en toda esta literatura de consumo de alcohol sí se hace mucha distinción entre aquellas tiendas que venden de alcohol para consumo, para consumir dentro del establecimiento, y tiendas que es para consumo para llevar. ¿Por qué? Porque cada una tiene implicaciones distintas, como con desenlaces de salud. Entonces, por una parte, aquí en México, un ejemplo de tiendas de consumo para llevar son todas estas cervecerías, vinaterías, que son como que las que conocemos así más, pues sí, y también supermercados, pero también tiendas de conveniencia, ¿no? Son como que las mayoritarias. Y estas tiendas que son de consumo para dentro, pues son estos bares, los antros, donde tú tienes acceso para consumir ahí. Entonces, este tipo de tiendas que les menciono al final, se ha asociado más como con desenlaces como accidentes viales, ¿no? Porque, bueno, toman su bebida alcohólica dentro de estos sitios, entonces esto hace, esta como que disponibilidad de esas tiendas hace que en cierta área existan como más accidentes de tránsito, ¿no? Y los otros tipos de tiendas que son como más, bueno, yo compro mi bebida alcohólica, me la llevo a mi hogar, se ha relacionado más con lesiones, con hospitalizaciones y algunas otras enfermedades. Entonces, todo esto es disponibilidad de alcohol. O sea, o sea, como que toda esta interconexión va a poder tener una repercusión en el consumo de alcohol. Entonces, todo se tiene que tomar en cuenta. Claro, no siempre, o sea, las legislaciones, lo ideal es que se enfoquen en todas ellas, pero bueno, es lo que queremos como que conocer más. La disponibilidad de alcohol, cómo está en México, ¿no? ¿Qué hay, qué no existe? ¿Dónde lo adquirimos o dónde no lo adquirimos? Es lo que queremos como... ¿Y dónde encontraron que los hogares o las personas mexicanas van y compran sus alcohol, bebidas? Sus bebidas. Sí, o sea, ahorita estamos como trabajando en un proyecto en el cual la principal motivación es justo conocer como esta oferta de compras de bebidas alcohólicas, ¿no? En México, dónde están realmente comprando, cuáles son las bebidas que se consumen más, bueno, que se consumen más, no, que se compran más, por ahorita es lo que estamos revisando. Para darles un poquito de contexto del proyecto y ahorita darles un poco de resultados, que todavía no está nada publicado, estamos trabajando con datos que son públicos de la INEGI, especialmente de la encuesta de gastos en los hogares. Y pues lo que queremos ver con esto es, uno, qué bebidas son las que se compran, qué bebida es la que principalmente se compra en México, dónde lo están comprando, si han existido como cambios en estas tendencias de compra. Y en general lo que hemos encontrado, y creo que a lo mejor es muy obvio, ¿no? Pero pues las compras principalmente, como el 80% son de cerveza, ¿no? Cerveza es como que la principal bebida alcohólica comprada en México. De ahí le siguen los licores, que son tequila, whisky, todos estos, y el vino. Y después de esto, lo que encontramos es que principalmente como el 48% de las compras de los hogares se realiza en estas tienditas como de abarrotes, que, bueno, pues sabemos que son como muy prevalentes aquí en México, entonces pues la gente tiene esa como que... ese acceso más rápido, ¿no? En las tiendas estas de abarrotes. De ahí le siguen las tiendas de especialidades, que son ahora sí las licorerías, las cervecerías y todas estas. Y de ahí están los supermercados y después las tiendas de conveniencia, ¿no? Todas esas. Ahora, algo que estamos encontrando y que también es importante en el contexto mexicano es el comercio informal, ¿no? Pues teóricamente ¿a qué llamamos comercio informal? Primero les platico un poquito. Son aquellas, por ejemplo, los vendedores ambulantes o también los tianguis que se ponen un día sí, 2 días no, que realmente pues se considera en México como comercio informal. Inclusive también
se le llama como persona particular. Ahí fíjate que no he visto, como que en los mercados no he visto el consumo. Yo tampoco, pero sí lo reportan. Saber que sí, te lo no, reportan. De ejemplo, pues Tepoztlán, ¿no? Que nos queda aquí cerquita y cuánto alcohol se vende en la calle. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, ahorita lo tocamos. Sí. Tócalo de una vez, porque si no ya no nos va a dar tiempo. Perdón. Se me olvidó. Bueno, solo hablando de las personas particulares, también son estas casas vecinos que venden algo. Y se ha reportado que se compra ahí también alcohol. Claro. El mínimo es un 2%, pero es un 2% de una encuesta representativa a nivel nacional. Entonces, al conocer esto, pues nos da un poquito más de información y contexto para poder ver, bueno, las legislaciones, dónde podemos como participar, ¿no? Y los cambios que se han dado principalmente ha sido en tiendas de conveniencia, o sea, como que la oferta ha cambiado de mayor compra en tiendas de conveniencia y menor en abarrotes y tiendas de especialidades. Esos son más o menos los... Claro, ahorita todavía estamos tratando de entender bien los resultados y, bueno, limitaciones del estudio que obviamente tenemos que considerar. Y aquí nuevamente vemos la razón del tema que definió este programa, porque es importante estudiar y comprender el consumo de alcohol, porque bueno, pues a partir de esta comprensión se pueden sugerir regulaciones, se pueden sugerir la toma de acciones y de decisiones que vayan encaminadas a regular este consumo. Sabiendo dónde se vende, en cuánto se está vendiendo, qué legislación es la que está rigiendo actualmente, pero también, y quisiera preguntarles esto, ¿ustedes saben o se ha investigado las razones por las cuales las personas consumimos tanto alcohol? O sea, ¿qué es porque en tabaco sí recuerdo que sí se hizo este estudio, ¿no? ¿Por qué se está consumiendo tantos productos del cigarro, ¿no? Actualmente ahora, bueno, pues los cigarros electrónicos es lo que más se está consumiendo entre población adolescente y tiene sus razones, ¿no? Ahora, el consumo de alcohol en México, en la población, ¿se ha identificado por qué es tanto? Pues aquí tal vez valdría la pena mencionar, bueno, México está dentro de una región que es de América, ¿no? Y si vemos el consumo en toda la región de América, vamos a ver que México se encuentra como a media tabla. Si los organizamos del que más consume al que menos consume, México está por ahí de la mitad. Entonces, podríamos pensar, ¿es mucho, es poco? Pues bueno, es lo que es, ¿no? Es lo que se consume en México. ¿Por qué se consume? Pues bueno, ahí depende también la edad, ¿no? Igual, como mencionas, como el caso del cigarro electrónico con adolescentes, pues también en adolescentes el consumo de alcohol tiene sus particularidades, pueden ser algo social, en reuniones o en cosas sociales de adolescentes, pues es común que haya alcohol, que pues no está bien, y eso se puede asociar con el consumo en ese grupo específico. En adultos, pues bueno, pueden llegar otras digamos, razones por las que consuman, y hay muchas. Creo que sería difícil decir por esta razón se consume alcohol en México, pero puede ser tanto social, puede ser incluso religioso, puede ser cultural. Entonces sí, hay mucho, y es lo importante de que podamos estudiarlo a nivel poblacional para poder identificar, tal vez no la razón, pero sí qué grupos lo están consumiendo y poder hacer estrategias que estén diseñadas específicamente a quienes están o consumiendo más o presentando mayor problema por este consumo. Tú nos ibas a presentar algunas estrategias que se recomiendan para justamente reducir los daños relacionados con el consumo de alcohol. ¿Cuáles serían estas estrategias? Y estas estrategias, y creo que nos va a ayudar como para recobrar la información que estuvimos platicando hoy, se centran muchas de ellas en lo que ya estuvimos mencionando, y una de ellas podría ser la disponibilidad. Una estrategia, y mencionar que la Organización Mundial de la Salud en 2018 hizo un trabajo, un trabajo en poder encontrar qué acciones más costo efectivas, es decir, que por la menor inversión nos den mayor beneficio, pueden ayudar a disminuir el consumo de alcohol y a disminuir los riesgos asociados con el consumo de alcohol. Y una de ellas es la disponibilidad, es ver, bueno, cuánto alcohol se está vendiendo de manera legal, de manera ilegal, cuál es la edad,
Entonces, ir acotando todos estos factores para poder disminuir el riesgo y la exposición de la población. Otra estrategia también se asocia con el consumo de alcohol y accidentes viales. Entonces, bueno, se sugiere a los estados o a los gobiernos diseñar estrategias específicas que nos ayuden a disminuir este riesgo. Si lo menciono así tal vez no queda muy claro, pero podemos dar un ejemplo que creo que todos conocemos, que es el alcoholímetro, ¿no? Entonces que haya una ley que diga, ok, hay un mínimo de alcohol que puede haber en sangre y si se pasa ese, pues bueno. Y los alcoholímetros no están obligados en todos los estados, ¿no? No es variable, es muy heterogéneo, y que inclusive dentro del estado, por municipios, puede diferir como el mínimo, por ejemplo, el mínimo de alcohol en sangre permitido. Pero sí. Y esa sería una buena estrategia. Claro, ¿no? Y sería una buena estrategia homologar esto, ¿no? Y hacerlo de por ley en todo el país. Otra estrategia, por ejemplo, podría ser lo que se refiere a impuestos. Y sabemos que hay un impuesto especial en México para las bebidas alcohólicas. Y no solamente decir, bueno, mientras más caro sea, menos gente lo va a comprar. Pero ¿qué se hace con ese dinero que se recauda del impuesto? Pues bueno, se tiene que destinar al tratamiento o a la prevención del consumo de alcohol, ¿no? Que quede ese dinero, no únicamente desincentivar el consumo por el precio, sino que eso que se recauda se pueda enfocar a las personas que ya consumen. Una reinversión, ¿no? A favor de la salud de la población, evitando este consumo. Por supuesto. Otra estrategia podría ser la que es, se acerca más a los servicios de salud, que todas las personas que nos estén escuchando estén dentro del servicio de salud, y el gobierno tiene que procurar que dentro del servicio de salud, ya sean médicos, enfermeras, servicio social, psicólogos, nos puedan ayudar a hacer un tamizaje, identificar quiénes están teniendo un problema con el consumo de alcohol, y también a desincentivar, ¿no? O sea, si alguien necesita ayuda por un consumo de alcohol problemático, que se le pueda brindar esa ayuda, pero no solamente a ellos, a quien llegue a consultar, oye, sabes que tuve un accidente, me corrieron, estoy teniendo problemas económicos, sino a que alguien, aunque su consumo no lo podamos categorizar y entrecomillado como problemático, tal vez alguien quiere disminuir su consumo. Entonces, que se pueda identificar a todos los que consumen alcohol y brindar una estrategia, ya sea para disminuir o para cesar su consumo. Lo ideal sería cesarlo. Uy, eso estaría maravilloso. ¿No existe actualmente? O sea, en los servicios de salud, ¿no? Sí, tienen programas de contradicciones y para atención. Sí existe. Sí existe, y todas son estrategias que se pueden ir adoptando y no son excluyentes, digamos. Lo ideal es que se adopten todas, estas estrategias, y poder atacar de diferentes formas, ya sea tal vez de la parte económica, de la parte vial, de la parte de disponibilidad, que es sumamente importante, y por eso se está estudiando eso, o la doctora está estudiando eso, porque es algo sumamente importante. Y en el mismo instituto se están haciendo otros, por ejemplo, hay gente aquí del instituto está estudiando la parte económica, esa parte de impuestos, y también son proyectos sobre la parte del problema en accidentes viales que está asociado con el consumo de alcohol. Entonces sí, son estrategias que se tienen que complementar una a otra y que se tienen que implementar en su conjunto. Estamos casi llegando al cierre del programa. Antes de pensar en nuestros mensajes que queremos dejar con la población, algo que quieran añadir, algo que a lo mejor se nos haya barrido por ahí en el tintero y que quieran hacer notar antes de que terminemos el programa. Pues quizá mencionar un poco que estamos como equipo trabajando un poquito más con estos determinantes estructurales del alcohol, que si bien no es algo tan pues digamos no tan obvio, o sea, es algo que llega a ser como un poquito difícil de entender. ¿Cuál es una asociación existe cuántas tiendas en un área y esto va a influir directamente en consumo de alcohol o en un desenlace de salud? Es algo no es tan intuitivo quizá. Pues nada, mencionar eso, que estamos trabajando en ello, que nos está interesando mucho cómo se distribuye este tipo de tiendas y cómo puede llegar a influir en el consumo de alcohol. Que otra parte del equipo está trabajando en, por ejemplo, hablando igual de la disponibilidad, cuál es la distancia que existe entre este tipo de tiendas y, por ejemplo, escuelas
que realmente sí eso existe en la legislación, es muy cambiante y heterogéneo, pero sí hay un mínimo a la redonda de las escuelas, que no debe de haber tiendas, ¿no?, que vendan alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema con la disponibilidad de alcohol, con estas tiendas de alcohol, es que contribuyen a estos cambios, a estas normas sociales, o sea, van a contribuir a que las personas pues tengan mayor acceso, ¿no? Y eso afecta directamente como que en el consumo de alcohol. También por mencionar algunos, también se está viendo como esta disponibilidad de tiendas de alcohol también asociadas con factores sociodemográficos, también sociodemográficos, hablando como que ya más a nivel como área, ¿no? Como si en áreas como más marginadas o en municipios más marginados existe más densidad de tiendas de alcohol y esto influye en el consumo de alcohol también. Entonces, estamos trabajando en eso. Obviamente, pues los que estén interesados son bienvenidos a colaborar con nosotros. Y bueno, y pues nada, tratar de dar más, queremos que se visualice más el tema, el problema de consumo de alcohol, desde esta perspectiva como más estructural. Y pues sí, ese será como uno de los mensajes que me gustaría. Es que, bueno, evidentemente estamos ante un problema de salud pública que tiene implicaciones en muchísimas áreas de la vida de la persona, de la vida de la sociedad, ya que afectan impactos en la salud directamente, como bien decía David, en la salud personal y en la salud y bienestar del otro, de un tercero. Claro. Tiene impactos económicos también, porque puede afectar esta cuestión de la eficiencia y la eficacia en el trabajo, ¿no? Tiene impactos también en poblaciones que deberíamos estar cuidando muchísimo, porque son quienes van a asumir las riendas del país cuando sean mayores y elijan en qué área del conocimiento o en qué profesión o en qué actividad van a llevar a cabo, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante en esta población adolescente, porque sí, bueno, el consumo es mayor en adultos, pues sí, sabemos, ¿no? Pero de entrada, porque es ilegal que los adolescentes o menores de 18 años consuman alcohol. Y sí, en adultos, pues bueno, la prevalencia o digamos la cantidad de adultos que consume alcohol o que podemos clasificar como consumidores actuales es cerca de la mitad, del 50% de los adultos. Y esto, bueno, representa casi 50 millones, ¿no? Como 47 millones de adultos. Pero en los adolescentes es algo muy, muy particular y tal vez valdría la pena mencionar la importancia de la edad en la que inician a consumir alcohol, porque es muy importante. No es lo mismo que un adolescente antes de los 15 empiece a consumir alcohol que lo haga a los 17, 18, 19. Y se ha visto que en los adolescentes que consumen o que inician su consumo antes de los 15 años hay hasta 4 veces más probabilidad de que a la larga, cuando sea adulto, tenga una dependencia al consumo de alcohol o tenga un consumo problemático. Entonces, algo muy importante que también podemos o que no tenemos que perder de vista es el consumo en los adolescentes, aunque no es mayor que en los adultos, o aunque tal vez no podría ser un número que impacte tanto como en los adultos, pero la manera en que consumen los adolescentes define de cierta manera o en cierta proporción los patrones de consumo en la edad adulta. Entonces también la importancia que mencionábamos de la edad, de la disponibilidad o la cercanía que tiene con escuelas, con centros educativos, con centros de recreación. Entonces sí, yo rescataría eso, la importancia que tiene estudiar esto en adolescentes. Bueno, pues un pilar de la salud pública, un eje estratégico de la salud pública es justamente generar conocimiento para prevenir. Claro. ¿No? Esto le da relevancia a esto que mencionas, David. Y bueno, pues si no tienen algún otro mensaje más que quieran comentar, daríamos por concluida esta emisión. Yo creo que de las cosas más importantes que hablamos aquí es que el consumo de alcohol, bueno, no lo comentamos, lo comentamos fuera del aire, pero no hay consumo de alcohol saludable. Pues sí. O sea, sí. Hay estudios que nos dicen que, bueno, pues que no, efectivamente, esta copa al día tampoco es que esté evidenciado que favorece la salud. Exacto, hay como diferentes ideas o diferentes corrientes. Antes era muy común que pensáramos, bueno, una copita al día ayuda y que disminuye el riesgo tal vez de algo cardiovascular, que un infarto, no sé qué. Pero cada vez hay más información que parece que no es así, que pueden ser otros factores como la dieta, como el estilo de vida,
como la genética tal vez, que estaban disfrazando esa recomendación. Y hay hoy en día algunas recomendaciones que dicen, pues no hay una cantidad segura de consumo de alcohol. La mejor cantidad es 0, que no se consuma el alcohol. Y que siempre hay un riesgo y tal vez como dando la vuelta y cerrando esta idea, pues bueno, dijimos que el alcohol es una toxina, es un cancerígeno, y pues ahí refuerza un poco esa idea, ¿no? De no hay una cantidad segura de consumir de un cancerígeno. Es que hasta, bueno, comentando la parte cultural, cuando estás embarazada te dicen, ¿no? Si tomas cerveza vas a producir más leche. O sea, a ese grado de información podemos llegar a veces, y es importante que tomemos decisiones mejor informadas, acudiendo a fuentes confiables, claro, como pues estos espacios que realizamos desde la Escuela de Salud Pública de México para compartir con ustedes todos los trabajos que se hacen con base en evidencia científica en la escuela y en el Instituto Nacional de Salud Pública. Espero que les haya parecido interesante, que bueno que se quedaron con nosotras y nosotros hasta el final de este programa. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor pónganlo ahí en comentarios de la publicación en vivo de este programa. Recuerden que se queda ahí grabada tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Así que bueno, pues no me resta más que agradecerles muchísimo esta información, compartir con nosotras y nosotros el trabajo que están haciendo en el CISP. Y pues quedaremos ahí al pendiente de todo lo que se vaya haciendo ya con los resultados de tu trabajo, del trabajo en el que están participando ambos. Y bueno, pues les deseo una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias por la invitación. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.